Hola, buenos días. Estamos muy contentos de recibirles aquí en esta nueva sesión de diálogos entre matemáticas y cultura. Esta vez tenemos el placer de recibir a José Manuel Íguez López. Él es licenciado en psicología, es doctor y licenciado en matemáticas. También tiene un máster en escritura creativa con premio extraordinario por la Universidad de Sevilla. Y bueno, actualmente él está trabajando, es profesor de matemáticas en la Universidad de Sevilla y está terminando su segundo doctorado en escritura creativa sobre cuento fantástico y relaciones familiares. Él nos va a platicar sobre matemáticas como inspiración en los cuentos fantásticos. Muchas gracias, José Manuel, por estar aquí, por aceptar esta invitación Muchas y gracias a vosotros. ¿Ya? adelante, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a la UNAM. Es un placer estar aquí y hablar de matemáticas y cultura, lo cual me parece una iniciativa maravillosa y algo que no solo va a acercar, sirve para acercar las matemáticas a la sociedad, sino también para al revés, para que se vea que esto de las matemáticas es algo que tiene raíces en lo más profundo de muchas manifestaciones culturales que ignoramos. Yo voy a hablar de matemáticas y cuentos fantásticos y en concreto voy a compartir aquí un pequeño PowerPoint sencillo. Solo quiero decir que esta charla no es tanto, es una charla que sería más bien para escritores o más bien para matemáticos que quieren escribir cuentos fantásticos o inspirarse en sus matemáticas para hacer algún tipo de narración fantástica o incluso funciona muy bien. Y eso voy a ver si al final puedo daros algún ejemplo con matemáticas en educación, con niños, por ejemplo, para estimularles el gusto por las matemáticas y que se inspiren y fantaseen. Voy a ver cómo esto comparto pantalla por aquí y, y ahora tengo que poner aquí esto a ver si se ve bien. Y esto se ve la presentación, supongo. Sí, todo se ve perfecto. Eh, vale, pues bueno, a ver si esto un momentín que voy a ver si puedo mover. Ah, ahora ya está. Vale, hay que decir, cuando hablo de matemáticas, conspiración en los cuentos fantásticos, hay que señalar de qué estoy hablando. Estoy hablando de cuando alguien escribe un cuento fantástico, hay un elemento en sí que es importante, que es lo que se conoce como el elemento sobrenatural, maravilloso, en técnicas se llama antimimético, pero bueno, que representa eso que nos sorprende cuando leemos un cuento fantástico de un fantasma, por ejemplo, ¿no? De un cuento tradicional en el cual una persona se encuentra con un fantasma, está el fantasma como algo mágico, algo que nos llama la atención, que no es real, que no es verdad y que nos maravilla. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo surgen estas inspiraciones de cuentos fantásticos? ¿Cómo a alguien se le ocurre este elemento fantástico, este elemento sobrenatural? Y yo veré que en el siglo XX ha habido con matemáticas, pero vamos a ver históricamente, ¿no? Tengo aquí una cosa puesta que los griegos, ¿no? Es decir, yo creo que vale, que yo digo, me falta una transparencia. Antes de eso hay que ver cómo hay matemáticas y literatura. Creo que ya ha habido varias charlas aquí en la UNAM, ha habido charlas y bueno, simplemente voy a dar un pequeño bosquejo de cómo se relacionan las matemáticas y la literatura. Por un lado, se pueden contar historias, sobre todo en la narrativa, ¿no? En la poesía también se pueden relacionar de otra forma, pero en la narrativa puede haber, por ejemplo, una historia de un matemático resolviendo un problema. Es muy famoso el arco iris de gravedad de Tomás Pichón, donde hay matemáticos resolviendo problemas de matemáticas y se cuenta esa historia. También puede hacer incluso que las matemáticas sean los protagonistas de la historia, como si habéis leído La Fundación de Isaac Asimov, se puede ver que hay unas matemáticas ahí inventadas y fantasiosas que son las protagonistas, ¿no? Otro uso, que creo que hubo una charla también aquí, que es las matemáticas como restricción para creativa, para crear, ¿no? Es decir, usamos las matemáticas para decir, bueno, que quiero que el primer capítulo y el segundo tengan esta estructura matemática. Eso es lo que hizo la corriente del Oulipo a mediados del siglo XX, incluso también más tardíamente a finales, es decir, entre mediados y finales del siglo XX. El ejemplo más claro es la vía de instrucciones de uso, que creo que usa cuadrados latinos para en su estructura, algo muy hermoso. Y finalmente, en lo que yo me voy a centrar es en las matemáticas para crear mundos, objetos y criaturas fantásticas. Quiero ver cómo puedo inspirarme con las matemáticas para crear algo nuevo, algo diferente, novedoso. Y históricamente, esto cómo se ha hecho, esto de la transparencia, bueno, en general, cuentos fantásticos o relatos maravillosos han existido desde siempre, desde los mitos griegos, los cuentos de hadas y tal.
Y los griegos, que siempre son pioneros en muchas cosas, ¿cómo creaban sus monstruos o sus criaturas fantásticas? Ellos usaban la mezcla de atributos. Esto nos va a sonar porque en cuanto veamos unos dibujos de lo que hacían los griegos, pues ¿qué hacían los griegos? Pues cogían, venga, ¿cómo hacemos un monstruo? Pues o una criatura fantástica. Pues si es un sátiro, pues venga, le pones pies de carnero, unas cuernos y ya tienes una criatura fantástica. O cómo hago una sirena. Bueno, las sirenas serán de otra forma, pero pues les pones cola de pez o a este le pones y empezaban a mezclar y así les salían las criaturas fantásticas con una mezcla, era una combinación de elementos, ¿no? Así que nos podemos inventar muchísimas. Naturalmente, este modelo va agotándose y en las mil y una noches hay otra forma de hacer criaturas fantásticas, si habéis leído, y todo está basado en la desmesura. Es como, bueno, vamos a hacer la misma criatura, pero mucho más grande, mucho más hermosa, mucho más horrenda. Tengo aquí un pasaje de las mil y una noches para irnos metiendo en ambiente fantástico, porque vamos a leer cuentos fantásticos, vamos a llegar a eso. Pero fijaros, es un pasaje de las mil y una noches que me gusta mucho, ¿no? Y dice, el enorme buitre llamado Rock, capaz de arrebatar un elefante, te levantará hasta las nubes, tomándote por un carnero de verdad, y para devorarte te llevará a la cumbre de una montaña muy alta, inaccesible a todos los seres humanos. Entonces, con este cuchillo de que puedes armarte, rasgarás la piel del carnero, saldrás de ella, y el terrible Rock, que no ataca a los hombres, es muy grande, se come carneros, pero no a los hombres, no sabemos muy bien por qué, desaparecerá de tu vista. Echa después a andar hasta que encuentres un palacio 10 veces mayor que el nuestro y 1000 veces más suntuoso. Está revestido de chapas de oro, sus muros se cubren de pedrería, especialmente de perlas y esmeraldas. Como vemos, en las mil y una noches es lo que optan es para crear cuentos fantásticos, pues la exageración. Un buitre gigantesco, un palacio inmenso, con lleno de oro, muy sorprendente. En el siglo XIX, en el romanticismo, surge el concepto de dualidad. El romanticismo está intentando cuestionar la razón y empieza a haber una oposición. Las criaturas siempre tienen una dualidad. Está el hombre lobo, es hombre y es lobo, el vampiro, que es un no muerto, el doctor Jekyll y Mr. Hyde también surge a finales del siglo XIX, principios del XX, Frankenstein, que también es una criatura que está viva, que no está muerta, que es como dual, ¿no? Y, sin embargo, en el siglo XX surge ya esto también se empieza a agotar, los hombres lobo, los fantasmas, los no muertos empiezan a agotarse y el siglo XX se ve que los creadores, los escritores necesitamos otra fuente de inspiración y muchos empiezan a recurrir a la ciencia. Por supuesto, la biología, la física, la química y las matemáticas. Entonces, esta charla de hoy va a consistir en mostraros algunos ejemplos de cómo escritores insignes han utilizado las matemáticas para crear cuentos fantásticos y como no sé qué nivel de matemáticas había o qué, voy a hacer una cosa, voy a poner el cuento y como habrá matemáticos aquí entre el público, que los matemáticos jueguen a, eh, jueguen eso, a descubrir cuál es el concepto matemático en el que se ha inspirado ese cuento, ese relato, exactamente en qué concepto, en qué idea, ¿no? Hay que decir que para hacer una creación, a tomar nota de esta receta, porque luego vamos a tener que trabajar sobre ella, es decir, esto es una lectura, pero yo estoy acostumbrado a hacer la práctica, porque no tienen que yo cuente aquí las cosas, lo divertido es sacarle jugo y ver cómo se nos ocurren ideas, es ver dos ingredientes. Primero necesitamos un concepto matemático generalmente llamativo. Es decir, nos tiene que sonar a nosotros ese concepto extraño, exótico y que llame la atención. Recuerdo que fui a una conferencia hace muchos años en Alemania donde nos decían que muchos de los motores de las matemáticas eran cosas incongruentes, cosas que no sabíamos cómo funcionaban y por tanto es decir, como contradictorias aparentemente y que nos movían a estudiar. Pues ese concepto son las cosas más extrañas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era pequeño, a mí me maravillaba que un número elevado a cero diese uno. Yo no entendía eso, eso para mí era como una especie de magia. Pues eso puede ser la semilla de un relato fantástico. Luego se necesita un recipiente, pues eso, cotidiano, un lugar que lo veremos cómo se hace, donde vamos a fusionar ese concepto matemático, ¿no? Para ello vamos a usar una técnica llamada el binomio fantástico de Gianni Rodari. No voy a anticiparla ahora, lo vamos a ver luego. Yo creo que es el momento de empezar a trabajar con escritores. Vamos a leer partes de sus cuentos y vamos a jugar luego a aplicar qué conceptos matemáticos se han inspirado, qué conceptos matemáticos se han inspirado. El primero, yo creo, de los pioneros es Lovecraft. No sé si muchos lo conocéis, que Lovecraft hizo una nueva forma de hacer matemáticas, perdón, cuentos fantásticos. Él empezó a utilizar conceptos de la física y las matemáticas para crear nuevas criaturas fantásticas. Lovecraft sabía muchísimo de la física que estaba ocurriendo en ese momento y de las matemáticas. Él había
En aquella época es un escritor que no lo conozca, de los años 30 más o menos, de 1930 y algo, después de la Gran Depresión, de esa época, y él estaba al tanto de las teorías de Einstein, de la mecánica cuántica, de todo eso que se estaba entonces germinando, él se lo leía. Era un poco un friki y él se especializó en inspirarse en todas esas teorías para crear un mundo fantástico que nos ha llegado hasta nuestros días y que sirve de inspiración para películas y para muchísimas cosas. Vamos a leer breves extractos de los cuentos donde se ha inspirado en matemáticas para hacer algo fantástico. Veréis que es algo novedoso a lo que se ha hecho antes. No se parece nada a los griegos, no se parece nada a los hombres lobo. Voy a leer parte de La llamada de Cthulhu, su cuento más famoso de Lovecraft, de H.P. Lovecraft. Esto es os voy a poner antecedentes. Han encontrado a un marinero en un barco, han encontrado a un marinero naufragando y le están preguntando porque dice el marinero una historia muy rara, que ha visitado, se perdieron en una isla y ha visitado un templo raro. Y está contando cómo era el templo. En vez de referirse a una estructura definida, a algún edificio, se reduce a hablar de vastos ángulos, está hablando del marinero, y superficies pétreas. Superficies demasiado grandes para ser de este mundo y cubiertas por jeroglíficos e imágenes horribles. Menciono estos ángulos, pues me recuerdan los sueños que me relató Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era normal. Habla de otro escultor que ha tenido esos sueños que tienen que ver con este templo. No euclidiana, ya está dando una pista, y que sugería esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Ahora un marino ilustrado tenía ante la terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta monstruosa acrópolis y se treparon resbalando por los titánicos y musgosos escalones que ningún ser humano hubiera podido edificar. El sol mismo parecía deformado cuando se lo miraba a través de las miasmas polarizadas que emanaban de esta perversión submarina. Una amenaza tortuosa acechaba en estos ángulos desconcertantes, donde una segunda mirada descubría una concavidad donde se había creído ver la convexidad. Todos vieron allí una puerta, ya que estaba encuadrada en un umbral, un dintel y dos montantes, pero nadie pudo decidir si estaba situada horizontalmente, como la puerta de una trampa, o algo inclinada, como la puerta exterior de un altillo, como lo hubiese dicho Wilcos. La geometría del lugar era errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa a todo el resto parecía variar fantásticamente. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí, un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso. Luego sigue La llamada de Cthulhu, quien esté interesado que la lea, pero si eso está inspirándose en un concepto matemático, por eso en varios, pero yo creo que hay uno que repite, si os fijáis, repite mucho ángulos. Los ángulos no eran como debían ser, los ángulos parecían obtusos y eran agudos, y están cambiando los ángulos. Y habla de geometría no euclidiana. ¿En qué se ha inspirado Lovecraft para escribir este relato? Bueno, en la curvatura gaussiana y los espacios no euclídeos. Yo tengo aquí un pequeño dibujo para los. Esto es una charla, pues eso, para que los que recordarlo, pero para darnos cuenta de una propiedad, porque muchas veces los matemáticos hacemos matemáticas, comprendemos los conceptos, pero no nos damos cuenta de las propiedades que son sorprendentes. El espacio euclídeo es este plano de aquí, donde un triángulo es este triángulo de aquí, que tiene 60 grados cada. Es un triángulo equilátero, 60 grados cada ángulo, ¿no? O sabemos que la suma de los tres ángulos suman 180. Pero si nos fijamos en un espacio no euclídeo, por ejemplo, esta esfera, esto sería un triángulo. Para alguien que viviese en esta esfera, esto de aquí es un triángulo porque está formado por tres lados geodésicos, ¿no? Es decir, como por tres lados que sean lo más corto. Entonces, si nos fijamos, el ángulo superior es 90, ¿no? Podéis verlo que es 90. El de la otra esquina es 90 y el de la tercera esquina 90. Si esto viviésemos dentro, esto sería como una habitación, sería una habitación muy rara. Sería una habitación cuyos tres ángulos son esquinas de 90 grados, pero solo tiene tres lados, lo cual nos parece muy raro, porque si las esquinas son 90 grados, tendría que tener cuatro esquinas, y sin embargo tiene tres. Y esto hace que el mundo sea raro, sea diferente. Entonces, en la llamada de Cthulhu, Lovecraft se inspira en estas geometrías. Por supuesto, hay muchas más cosas que veremos más adelante en la geometría hiperbólica, pero básicamente se inspira en estas geometrías raras donde dice, mira, los ángulos se pueden comportar de una forma que no es la normal, o que esperamos que sea la normal. Sí, sí, fijamos,
Este ángulo de 90, si lo vemos así a ojo, no parece 90, parece como más grande, parece como obtuso, y debería ser de 60 porque es una esquina. Un triángulo así, y sin embargo lo vemos de 90, incluso podríamos llegar a ver de 180, o decir, perdón, 160, de más de 90. Y esto es la inspiración. Otro ejemplo para que veáis hasta qué punto se le ocurren ideas y cómo además las materializa, ¿no? Las materializa de forma creativa, ¿no? De forma interesante, ¿no? Otra idea matemática. Esto es una. Voy a usar el de los sueños de la casa de la bruja. Es de un estudiante de matemáticas, esta es la historia de un matemático, un estudiante de la historia es de una historia, lo recomiendo a los amantes de la matemática que lo lean, una historia de un hombre que vive en la casa que pertenecía a una bruja hace muchos años, ¿no? Una bruja de los juicios de Salem, él vive en la casa esa, tiene una habitación alquilada y es un matemático que está estudiando, ¿no? Y de repente empieza a explicar el matemático este. Para ello, dijo, solo serían necesarias dos etapas, ¿no? Está hablando de qué pasa de los mundos, está hablando de diferentes mundos, etcétera, y de cosas que pasan en la casa de la bruja. Primero, salir de la esfera tridimensional que conocemos y segundo, regresar a la esfera de las tres dimensiones en otro punto totalmente y tal vez infinitamente lejano. Nos está diciendo cómo viajar, ¿no? Cómo teletransportarnos, ¿no? Porque hay algo que se teletransporta. No dejo, lo dejo ahí para que os lo leáis. Que esto se pudiera hacer sin perder la vida era concebible en muchos casos. Bueno, esto es una licencia. Cualquier ser, eh, cualquier ser procedente de un lugar del espacio tridimensional podría sobrevivir probablemente en la cuarta dimensión y la supervivencia en la segunda etapa dependería de qué parte extraña del espacio tridimensional eligiera para su reentrada. Nos está diciendo que un ser de un espacio de tres dimensiones sale y se va a otra parte. Ahora veremos en qué se está inspirando. También era posible que los habitantes de una zona dimensional determinada pudieran soportar la entrada en otros dominios desconocidos o incomprensibles de dimensiones más numerosas o indefinidamente multiplicadas de dentro o de fuera del continuo tiempo-espacio dado, y lo contrario podría darse. Esto es una charla que da el matemático. Y ahora voy a contar cosas que le pasan en la casa de la bruja, cuando está viviendo en esa casa. Lo que fueran los otros en su propia esfera o esfera dimensional no se atreverían a pensarlo. Está viendo cosas, dos de las cosas movedizas menos incongruentes, un conjunto bastante grande esto es lo que ve en la casa, ve cosas fantasmales, ¿no? Pero raras. Fijaros que no parecen fantasmas, se ha inventado algo diferente. De iridiscentes burbujas esferoidales alargadas y un poliedro mucho más pequeño de colores desconocidos y ángulos formados por superficies y que cambiaban a gran velocidad. Parecían observarle y seguirle de un lado a otro o flotar delante de él a medida que cambiaba de posición entre gigantescos prismas, laberintos, racimos de cubos y planos y formas que casi eran edificios, y continuamente los gritos y rugidos que hacían cada vez más estentóreos como si se acercaran a algún monstruoso clima de insoportable intensidad. Por esto es la forma de escribir. Pero en la casa de la bruja nos ha hablado que hay criaturas que salen de la tercera dimensión y entran por otro sitio. Y de repente me dicen que lo que ve en la casa de la bruja flotando fueron poliedros, esferas, cubos y planos, ¿no? Racimos de cubos y planos. ¿Qué es esto? Él se está inventando, está utilizando unas matemáticas. ¿Cuál es? Pues las matemáticas que es qué pasaría, cómo viviría un tipo de cuatro dimensiones en el mundo de tres. Para ello, estaba trabajando en espacios de dimensiones superiores. Él leía los trabajos que estaban entonces haciendo Einstein y Hilbert y todo esto sobre espacios de mayores dimensiones. Y tenemos este ejemplo. Esto es la inspiración. Supongamos, para comprenderlo, ¿no? Simplemente, muchos lo habréis comprendido ya, pero a lo mejor no nos damos cuenta los matemáticos de lo que de verdad ocurre, es decir, cómo esto sería de verdad y cómo esto nos sirve de inspiración para crear una criatura fantástica, un mundo fantástico, como en este caso son estos poliedros. Imaginamos que vivimos en un mundo de dos dimensiones. Aquí tenemos al señor Pac-Man, ¿no? El famoso Comecocos, que vive en su mundo de dos dimensiones, que es este plano. Y tenemos a esta chica que vive en un mundo de tres dimensiones. Entonces, que primero esta chica puede entrar en un sitio, salir por la tercera dimensión, irse a otro sitio y entrar. Pero fijaros qué va a pasar, qué va a haber Pac-Man a medida que la chica vaya entrando en ese mundo. Imaginaros que entra y atraviesa este plano. Pues cuando entra y ve las piernas, ¿qué va a ver? Va a ver dos segmentitos, que es lo que ve Palma. Dice, yo solo aquí veo dos segmentos. Cuando avanza más, dice, anda, de repente ahora ve un segmento solo. Cuando sigue avanzando, ve, y ahora veo flotando algo raro, veo un segmento y otro segmento. Luego veo, cuando llega a la cabeza tal, ¿qué clase de criatura he visto?
Esto es porque las chicas de dos estamos. Pero si esto fuera en tres dimensiones, lo que veríamos de una criatura entrando en tres dimensiones serían eso, poliedros, planos, ¿no? Los segmentos se transformarían en planos y veríamos planos o muchos planos, como vemos aquí, como aquí ve dos segmentos, pues veríamos dos planos ahí separados o tres, y eso serían las piernas o como fuera esta criatura. No podríamos visualizarla por completo porque para eso, para verla del todo o percibirla del todo, necesitamos más dimensiones. Y esta idea es la que inspiró a Lovecraft para construir Los sueños de la casa de la bruja, un relato que os recomiendo que leáis y que os lo he dejado ahí solamente el aperitivo y que veáis cómo desarrolla Lovecraft. Vamos a avanzar en el tiempo y vamos a hablar de un subterráneo llamado Moebius. Ya con el título nos tiene que dar alguna idea, ¿no? El autor es Armin Joseph Deutsch, y este de astrónomo y escritor de ciencia ficción, era un astrónomo, es decir, muchos de esta gente han leído las matemáticas, las conocen, pero vamos a ver luego que no es necesario saber muchas matemáticas para hacer algún cuentecito, alguna idea, ¿no? En 1950 escribió un cuento que se llama Un subterráneo llamado Moebius y que fue aclamado por la crítica especializada. En concreto, a quien le interese, hay una adaptación cinematográfica de una película argentina de Gustavo Mosquera de 1996 que se llama Moebius. Os recomiendo que la veáis porque es muy graciosa. Es decir, el argumento de un subterráneo llamado Moebius es que en el tren desaparece, ¿no? En el metro, en la red de metro, uno de los trenes desaparece. Uno de los trenes desaparece y no se sabe encontrar. La película es muy simpática porque contratan a un matemático en plan detective y aparece un matemático siempre que aparecemos como criaturas un poco raras, etcétera, aparece un matemático como muy detective de novela negra, ¿no? Y se pone a investigar cómo encontrar este tren misterioso que ha desaparecido. En la película, en la historia no salen matemáticos, pero no es tan exótica, no es tan exótica, no es tan seductora, ¿no? Es más pedestre. Pero vamos a ver cómo se inspiró en la idea matemática que muchos ya sabréis. Eh, ha desaparecido el tren y están hablando un matemático, es decir, gente importante, no es importante quién habla. Si no he comprendido mal las explicaciones del señor White, dijo Wilson, el tren ha saltado a otra dimensión, no se encuentra ya en el sistema, se ha marchado de él. ¿Es verdad eso? Es una forma de decirlo. Y esta ejemplo, conducta singular se ha derivado de ciertas propiedades matemáticas asociadas con la nueva variante de Boylston. Boylston es que han abierto una nueva línea muy rara en el metro, desde luego. Y no hay nada que podamos hacer para traer de nuevo al tren a esta dimensión, que yo sepa, no. Ahora bien, en lo que se refiere a la recuperación del tren desaparecido, puedo decir que en mi opinión no se ha perdido toda esperanza. Existe una probabilidad finita, tal como yo veo, que el tren pase eventualmente desde la parte no espacial de la red, hay una parte no espacial, que ahora ocupa a la parte espacial, dado que la parte no espacial es completamente inaccesible. No hay duda, no hay nada que podamos hacer. Por desgracia, para contribuir a esa transición, ni siquiera para predecir cómo o cuándo se producirá, pero la posibilidad de la transición se desvanecerá si se cierra la variante Boylston, si cierran la línea. Ese sector del tendido es precisamente el que da a la red sus singularidades fundamentales. Y termina ah, aquí. Bueno, los matemáticos de la sala ya sabrán que está hablando básicamente de la famosa banda de Moebius, ¿no? Que es básicamente, no es cuando vas a dar una vuelta, cuando das en verdad media vuelta, ¿no? Pero bueno, para entendernos, ¿no? Regresas, pero por la otra cara. Es decir, si seguís la banda de Moebius, la seguís por una cara, vais girando, 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 y realmente llegáis por el otro lado. Pero habéis dado solo, para vosotros es una vuelta, pero realmente habéis entrado por el otro lado y estáis en el otro lado de la banda de Moebius, ¿no? Y tendríais que seguir, ¿no? Avanzando para poder volver a regresar a vuestro sitio, que es lo que ocurre, ya os avanzo, lo que ocurre, aunque hay un final sorprendente, lo que ocurre en la historia. Es decir, el tren se ha perdido en la otra cara de la banda de Moebius, ha ido por un lado, ha seguido, de hecho recomiendo que hagáis una banda, que se hace muy facilito, con una cinta la dobláis y vais a ver cómo ha llegado al otro lado y está al revés, ¿no? Entonces, simplemente en algo tan sencillo construyo un cuento que dio lugar a una película y que resulta algo muy exótico, darse cuenta de esa propiedad, de que algo que avanza llega por el otro lado y no se le ve, no es visible, aunque está ahí. Es como otra realidad que está en el revés. Bien, ahora vamos a llegar, por supuesto, a Borges, ¿no? Borges era también un lector empedernido de matemáticas, ¿no? ¿No? Jesús Borges, creo que no necesita presentación casi, ¿no?
y utilizó muchísimos conceptos matemáticos en sus cuentos, ¿no? Conocía muy bien las teorías matemáticas del infinito y admiraba a Lovecraft. Es decir, Lovecraft era para él, bueno, no un maestro, pero sí que le admiraba. De hecho, tiene un par de cuentos homenajes a Lovecraft, con lo cual compartía yo creo que su visión o su amor por utilizar conceptos matemáticos, también de la lógica, para construir sus historias. También admiraba a otro matemático que no hemos citado, que es Lewis Carroll, que Lewis Carroll utiliza conceptos de la lógica para construir sus historias, pero bueno, es el más conocido y además sus conceptos son más enrevesados y es más difícil de ver su objeto matemático ahí. Pero Borges sí, en concreto del infinito. Pero a los matemáticos que hay en la sala o que estén viendo esto, les recomiendo que no solamente detecten, así está hablando del infinito, pero de qué propiedad, porque muchas veces, esto es importante, en estas historias no es simplemente ver un concepto todo en su gran, porque muchas veces los matemáticos, cuando estudiamos un concepto, lo vemos en todas en todos sus aspectos, ¿no? Vemos, yo qué sé, lo que hemos visto, por ejemplo, si nos regresamos aquí, nosotros vemos todo, es decir, vemos no solo la geometría de la esfera, vemos todo eso, la geodésica, vemos muchísimo material, pero simplemente darse cuenta que aquí un triángulo, una cosa muy sorprendente, un triángulo de tres caras, los ángulos tendrían 90 grados, y eso es raro, y que al ser raro nos permite inspirarnos para construir algo fantástico, algo maravilloso, algo diferente que atraiga y además que sirva también para vender las matemáticas, algo que a veces es necesario. Entonces, a ver si sois capaces de descubrir qué aspecto del infinito, porque del infinito hay muchas cosas, en qué aspecto se inspira Borges concretamente. Y el cuento más famoso, tiene muchos cuentos sobre el infinito, pero uno de mis favoritos es El libro de la arena. Quien no lo conozca, que os recomiendo que lo leáis. De hecho, os recomiendo que leáis la obra de Borges ya, que es uno de los grandes maestros del siglo XX de narrativa, fantástica. El libro de la arena es alguien que al protagonista llega y le va a vender un libro maravilloso. Lo abrí al azar. Los caracteres me eran extraños. Las páginas, que me parecieron gastadas y de pobre tipografía, estaban impresas a dos columnas a la manera de una Biblia. El texto era apretado y estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas. Me llamó la atención que la página par llevaba el número, digamos, 40.514 y la impar la siguiente, 999. La volví. El dorso estaba enumerado con 8 cifras. Llevaba una pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios, un ancla dibujada a la pluma, como por la torpe mano de un niño. Fue entonces que el desconocido me dijo: mírela bien, ya no la verá nunca más. Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz. Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí. En vano busqué la figura del ancla hoja tras hoja. Para ocultar mi desconcierto le dije: se trata de una versión de la escritura en alguna lengua indostánica, ¿no es verdad? No, me replicó. Luego bajó la voz como para confiarme un secreto. ¿No? Está hablando del libro este que lo abres y no puedes volver a la misma página. Lo adquirí en un pueblo de la llanura a cambio de unas rupias y de la Biblia. Su poseedor no sabía leer. Sospecho que en el libro de los libros vio un amuleto. Era de la casta más baja. La gente no podía pisar su sombra sin contaminación. Me dijo que su libro se llamaba El libro de la arena o el libro de arena, porque ni el libro ni la arena tienen ni principio ni fin. Me pidió que buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil. Siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro. Ahora busqué el final. Ahora busqué el final. También fracasé. Apenas logré balbucear con una voz que no era la mía. Esto no puede ser. Siempre en voz baja el vendedor de Biblias me dijo: no puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera, ninguna la última. No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. ¿Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número? Y esto es el libro de la arena. ¿En qué se está inspirando? Bueno, quien lo conozca se está inspirando en la teoría del infinito de Kant, en particular la numerabilidad del infinito continuo. Pero vamos a pensar simplemente en el segmento, es decir, lo que es un segmento. Y esta es la idea ingeniosa que tiene Borges, es concebir el libro como un segmento, ¿no? Es decir, aquí está la portada, el punto gordo sería la portada del libro y el otro punto sería la contraportada, ¿no? Y entre medias, cada uno de los puntos del segmento, que serían
serían las páginas del libro. ¿Y qué pasa? Que si tú intentas abrir justo pegado, no hay un principio, porque a nada que te intentes aproximar, siempre no puedes abrir por el principio ni por el final, porque siempre, esto es una cosa que se conoce en topología mucho, pero por mucho que tú te intentes aproximar, no hay una primera página. No, no hay una primera página. En un segmento, ¿cuál es el primer punto que está detrás de este punto gordo? Pues no hay un primero, porque en cuanto me mueva un poquito a la derecha va a haber algo entre medias, ¿no? Y al mismo tiempo, si yo cojo y abro, elijo un punto aquí, volver a encontrar ese punto, eso es imposible. En matemáticas se dice que eso tiene probabilidad cero. Que si yo abro el libro y localizo un punto, volver a caer en el mismo es imposible. Y por eso esa es la idea. Borges no solo sabía de la de infinito, sino que lo sabía en profundidad, comprendía un poco lo que era que no podía volver a caer, que la probabilidad era cero, es decir, había comprendido bien las teorías matemáticas del infinito. Y este modelo tan sencillo de un segmento inspiró a Borges comprenderlo en el libro, uno de los cuentos más maravillosos de la literatura fantástica del siglo XX, que es el Libro de la Arena. Vamos a seguir ya con algo más moderno, que es Michael Ende, ¿no? No sé si le conoceréis, es escritor de la historia interminable, se hizo famoso eh, a finales del siglo XX y también se inspiró en las matemáticas. Podría seguir poniendo ejemplos, pero yo creo que con estos ejemplos, sobre todo porque mi idea es práctica, que aprendáis luego vosotros a utilizar esto para mínimamente contar vuestras matemáticas en el bar a gente no matemática, ¿no? Con metáforas y con cuentecitos, ¿no? Aunque sea algo tan sencillo, puede funcionar. El escritor de la historia interminable también se inspiró en las matemáticas, ¿no? Tiene una colección de cuentos fantásticos que se la recomiendo, aunque está descatalogada, creo que se puede conseguir por internet, que se llama La prisión de la libertad, y algunos tienen inspiración matemática. También os recomiendo su libro, estos son cuentos para adultos, él tiene muchos cuentos para niños también, muy buenos los cuentos para niños, si os gusta ese género. Y está también su libro El espejo en el espejo, que juega con algunas ideas matemáticas en su estructura, ¿vale? Y dentro de La prisión de la libertad tiene un cuento que se llama El pasillo de Borromeo Colmi, si lo pronuncio bien. La historia es de el protagonista con su mujer se han ido a Roma a ver la arquitectura romana, la arquitectura clásica y tal, y encuentran un pasillo misterioso, un pasillo de un arquitecto extraño que no se desapareció de los libros, que tenía fama de ser un mago. Y fijaros, a ver si identificáis las matemáticas, ¿no? Están ante el pasillo, es un pasillo pues, que al final hay una luz, pero es un pasillo ornamentado con columnas del siglo XVII, XVI más o menos, y está ahí con su mujer protagonista y la mujer se avanza, ¿no? Mi mujer es sin duda la más valiente de los dos, y así fue la primera en la de entrarse por el pasillo, mientras yo permanecí en la entrada siguiéndola con la mirada. Vi como a medida que se alejaba iba haciéndose más pequeña como correspondía a la escala cosa que no hubiera sido posible tratarse de una falsa perspectiva, porque piensan que a lo mejor el pasillo tiene trampa, no hay perspectiva, porque están pensando en alguna imagen, algún truco visual. Tras unos 30 pasos, mi mujer se volvió probablemente para hacerme una seña con la mano, pero su mano alzada descendió con lentitud. Según pudo discernir desde la distancia, ¿no? Han avanzado, se ha alejado, su rostro había empalidecido y su expresión era de horror. Cuando emprendió el camino de vuelta, me pareció que le costaba trabajo venir hacia mí. ¿Qué has visto? Le pregunté cuando por fin se halló a mi lado. ¿No te sientes bien? Ella sacudió la cabeza y murmuró. Increíble. Ve tú mismo y compruébalo. Me adentré titubeando en el pasillo, esperando a cada paso una desagradable sorpresa, mientras mi mujer esperaba en la entrada. Cuando llegué al lugar en el que ella se había parado, yo también me detuve. Miré a mi alrededor sin descubrir nada anómalo. Las columnas a izquierda y derecha eran regulares y tenían el mismo tamaño que las que había a la entrada del pasillo. Me volví hacia mi mujer y me asusté profundamente. Vi una giganta de enormes dimensiones. En dirección hacia ella, las columnas se agrandaban hasta corresponder con su monstruosa altura. Me quedé petrificado, incapaz de hacer el menor movimiento. Por fin la giganta se puso en marcha y vino hacia mí. Sentí como los pelos se me ponían de punta y la frente se me cubría de una hormiga, de un hormigueo, supongo, y que hizo que mis temblorosas piernas cedieran. Me desvanecí. Al recobrar el sentido, perdona, mi mujer estaba a mi lado en sus dimensiones familiares, humedeciéndome el rostro con la colonia.
Me puse en pie y cogidos de la mano nos dirigimos a la entrada del pasillo que a medida que nos acercábamos volvía a su tamaño original. Si verdaderamente con cada paso que, y luego pasa un poco eso, empieza a reflexionar el protagonista. Si verdaderamente con cada paso con que uno se adentra en el pasillo se vuelve uno más pequeño, la consecuencia lógica es que con cada paso la distancia de camino hecho se vuelve proporcionalmente más corta. Dicho de otra manera, cuanto más se adentra sudor frío, cuanto más se adentra sudor frío. No sé qué ha pasado aquí, ha habido un error. La idea es que en unos instantes sería eh, ujú. Aquí había un error, perdona. Bueno, cuanto más se adentra uno, más pequeño se hace, ¿no? Aquí ha habido un error de... eh, cuanto más adentra uno, más pequeño se hace y entonces la cuestión se formula así. ¿Es posible alcanzar el otro extremo del pasillo o solo nos podemos aproximar a él infinitamente? Y si fuera posible, ¿a qué mundo conduciría aquella salida? ¿De dónde procede esa extraña luz verde hacia la que nos hemos movido ya tantas veces sin llegar nunca a alcanzarla? ¿No? Es decir, está hablando de eso, de se hace más pequeña y puedo alcanzar si yo cada vez me hago más pequeño. De hecho, ves que dice que el paso te hace más pequeñito. Los matemáticos avezados deberían ya un poco saber que estamos hablando de la geometría hiperbólica, ¿no? ¿En qué consiste la geometría hiperbólica? Bueno, un modelo de la geometría hiperbólica, una representación en la cual hay una frontera, ¿no? Eso es una representación de la geometría hiperbólica, lo habréis visto también en los cuadros de Escher. Recordad que Escher también jugaba con las matemáticas, con la geometría y la topología para hacer sus imágenes. ¿En qué consiste el modelo? Básicamente que hay una frontera que es el círculo externo. Y a medida que yo me voy moviendo, me voy haciendo más pequeñito, de tal manera que nunca voy a poder llegar a la frontera. ¿Por qué? Que se considera el infinito, porque nunca, como voy haciendo los pasos cada vez más pequeñitos, nunca voy a llegar, ¿no? Cuanto esté muy cerca, pues más pequeñito. Esa idea matemática tan sencilla es la que ha inspirado un pasillo y toda una historia de cómo quieren llegar al otro lado y eso. Y aquí vemos eso, este ejemplo donde vemos que los círculos, a medida que vamos acercándonos hacia las fronteras, que son los donde están en lo negro, se hacen más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños y tal. Y alguien que mire hacia atrás verá todo más grande, porque claro, si yo estoy aquí más pequeño y yo miro hacia atrás, veré que eso es gigante. No, no se conserva la perspectiva. Y eso es lo que ocurre a la persona cuando entra en el pasillo y se va haciendo pequeño, 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 pero cuando mira detrás, lo que ve es a su mujer gigante, gigante, como alguien que estuviese en un círculo ahí de la frontera, mirase para atrás y vería círculos inmensos. Y esta es la idea de El paseo de Borromeo Colmi. Os aconsejo que leáis el libro entero, que leáis estos cuentos y que veáis eso, cómo no solo toda una matemática, todos unos conceptos matemáticos, sino unas pequeñas ideas son la semilla de un gran universo fantástico, ¿no? Hay otros autores, os recomiendo, por ejemplo, Italo Calvino en Las ciudades invisibles, que además de ser de la escuela Oulipo, usa, por ejemplo, simetrías para construir. Hay cuentos de ciencia ficción clásicos, ¿no? ¿No? Para poneros en referencia, ¿no? Por ejemplo, y construyó Una casa torcida de Robert A. Heinlein. Todos conocemos la famosa historia del Hotel del Infinito de Hilbert, ¿no? Que lo utilizó para dar un ejemplo de lo que es el infinito. Martin Gardner tiene muchos libros donde habla de pequeños cuentos fantásticos, ilustra conceptos matemáticos. Gianni Rodari, ¿no? En concreto hay un libro que se llama Fantasía de Clifton Fadiman, que está online gratis, donde tiene muchas ideas de este estilo, tiene cuentos fantásticos y también tiene poemas inspirados en matemáticas, es decir, quien le interese, no sé, quien le interese ver cómo otros escritores usan las matemáticas para inspirarse, este libro está muy bien y está online gratis, pero está gratis porque está ya libre de derechos. Entonces creo que hay una copia en una biblioteca de estas online y se puede ver sin problema, ¿no? Bien, hasta aquí es básicamente eso. Quería daros unas ideas. Es importante, ¿no? De hacer ya aunque vosotros probéis esto. Luego, si eso, daré como algunas ideas que han hecho niños, ¿no? Porque eso se puede funcionar también con niños para que jueguen con sus conceptos matemáticos. Pero eh, primero vamos a considerar unas ideas y para eso vamos a usar la idea del binomio fantástico. En vez de coger y yo deciros cómo se hace como una receta, vamos a hacerlo como tengo gente aquí en el grupo. Os va a tocar trabajar, la charla no la voy a dar yo, ahora os toca a vosotros pringar. Y vais a hacer lo siguiente: vais a coger un papel, ¿no? Y vais a hacer dos columnas, ¿no? Como dos columnas. Entonces, en la columna derecha vais a poner ideas matemáticas, ¿vale? Y vais a poner una lista de dos o tres ideas. Vamos a hacerlo rápido porque este es un ejemplo muy,
muy rápido para ver un poco simplemente qué se os ocurre. Ideas matemáticas, tenéis que poner ideas matemáticas que os llamen la atención. Pueden ser muy avanzadas si sabéis de grupos de Coxeter, de no sé qué, y ahí hay alguna idea matemática que os resuene, la ponéis. Sí que os pido que sean solo una parte, es decir, fijaros cómo, por ejemplo, Lovecraft en lo de espacios de dimensión superior se da cuenta simplemente o de los ángulos, solo se fija en los ángulos. Para él lo importante son los ángulos y así trabaja solo con esa idea, ¿no? Entonces, hacer ideas matemáticas, eso que os llamen la atención. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, puede ser también algo muy sencillo, que 5 elevado a cero da uno. Esto es una cosa que yo ya lo sé como matemático por qué es y todo eso, pero inicialmente era una cosa que a mí me sorprendía cuando era niño. Pues ponéis cosas que os sorprendan, que os llamen la atención, conceptos matemáticos que digáis, esto me parece interesante. Realmente de la geometría, pero también puede ser del álgebra. A ver qué pasa, qué es lo que ocurre. Incluso pueden ser conceptos no necesariamente sorprendentes. Por ejemplo, la idea de conmutativo, ¿no? Conmutativo como concepto. Poned dos o tres ideas, escribidlas, que voy a preguntar. O sea, escribidlas, supongo que estaréis escribiendo las ideas. Tengo aquí una compañera que también le digo que escriba esas ideas. Pon tres ideas matemáticas, Mirta, anda. Sí, solo ideas matemáticas, porque vamos a jugar al binomio fantástico. Ideas matemáticas, detalles concretos de las matemáticas que sabéis que os sorprendan o que os interesen o que os parezcan curiosos. No tienen por qué ser conmutativo, el orden de los factores no altera el producto. Pues eso es una idea matemática muy sencillita y yo me quedo con eso, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo construir eso. Tres ideas, dos o tres. No hace falta muchas más. Doy nada, un minuto, porque para escribir eso aquí son todos unos fieras y seguro que estoy con gente muy talentosa, ¿no? También si esto lo estáis viendo desde casa, aunque no podré preguntaros, pero aprovechad para hacer el ejercicio porque experimentarlo es algo, porque este ejercicio, voy a poner ahora la segunda parte, cuando hayáis puesto vuestras dos o tres ideas, sois matemáticos, muchos tendréis que saber un mogollón de ideas, ¿no? O sois lectores de las matemáticas, o sea que seguro sabéis muchas ideas las que sean, dos o tres. No tenéis que ser tampoco muy novedosos, ¿vale? Y ahora en la primera columna vais a poner, os olvidáis de las ideas, os olvidáis, y vais a poner o bien objetos, vais a poner un objeto cotidiano, un animal y un lugar, pero que el lugar no tiene por no, que no sea, yo qué sé, el estadio, no, sino que sea un estadio de fútbol, algo genérico, que no sea un lugar concreto, no la calle 24 no, sino que sea una calle, un lugar. Poned eso, un objeto, un animal y un lugar, no pongáis nada más. Voy a hacerlo con vosotros para que lo veáis. Un objeto cualquiera, no hay que pensar mucho, un objeto cotidiano, un animal que os guste y un lugar. Ya está, así de sencillo, ¿no? Un objeto que puede ser, por ejemplo, un armario, un animal, un perro, y un lugar que puede ser, por ejemplo, pues, un despacho, ¿vale? Y ahora, con las ideas matemáticas que tenéis a la derecha, vamos a jugar al binomio fantástico de Gianni Rodari. ¿Qué se le ocurrió a Gianni Rodari? Gianni Rodari, lo que se le ocurrió, la idea principal es combinar algo de es decir, algo de un mundo cotidiano con algo que no tenía nada que ver. Intentar buscar ahí una conexión, una chispa. Y esto es un problema muy interesante porque que tiene que ver con, es decir, no sé si creo que lo ha dicho Bruno, sois también yo psicólogo, tiene que ver con dos formas que tenemos de ejercitar nuestro pensamiento. Estoy haciendo tiempo para que escribáis, ¿eh? Uno es el pensamiento divergente y otro es el pensamiento convergente. Normalmente, los artistas utilizamos el pensamiento divergente en el sentido que intentamos salirnos por la tangente. Esto que hacen los artistas, que a veces es como muy raro lo que hacen, es a un pensamiento como que intenta buscar algo muy novedoso, sin tener ninguna estructura, sin ninguna estructura previa y sin reglas. Eso es el pensamiento divergente. Luego está el pensamiento convergente, donde tenemos unas reglas, que es lo que hacemos los matemáticos, tenemos unas reglas concretas y tenemos que elaborar esas reglas, con estas reglas llegar a una solución concreta. Este problema de lo que hizo Gianni Rodari es jugar con los dos tipos de pensamiento, el divergente y el convergente. Tenemos que usar los dos. Una vez que ya lo habéis escrito, ¿no? Ahora voy a preguntar y la idea es que cojáis y digáis, vale, ahora me toca pensar, imaginar quiero unir la idea de armario con 5 elevado a cero es uno, ¿no? Es decir, un número, pues que va a ser un armario que cuando lo elevas a cero hace uno, o el armario a lo mejor es el cero. Buscamos cómo conectar esas ideas, o que sería un armario conmutativo, o perros conmutativos. A lo mejor son perros que cuando los sacas a pasear, por ejemplo,
los pones en un orden, pero da igual, siempre acaban, da igual el orden que los pongas, que siempre al final van a volver a casa con el mismo orden, ¿no? Porque da igual el orden, no altera el producto y al final te salen igual, ¿no? Podéis jugar con esas ideas de perros conmutativos o eso. Yo he puesto estas ideas, algunas no os darán ideas, pero la idea es que dejéis volar la imaginación. Voy a dejar de compartir y voy a preguntar a los que estáis aquí, alguien que quiera participar, o si no, señalo con el dedo como hago en mi clase de aquí. ¿Alguien quiera participar? Buenas, ¿estáis aquí? ¿Os he dormido a todos? Buenas. ¿Bruno? Yo Sí, sí, participo. sí, adelante, adelante. Adelante, Ah, Gaby. vale, Gabriela. Gabriela, venga, dime qué objeto, qué lugar o qué animal tienes y dime un concepto matemático que tengas. Espero haberlo entenderlo. Dime. Un solo animal, el gato. El gato. O tiene que ser Y también poner el lugar. gato, sí, El ves, esto es concepto muy de matemáticos. Los matemáticos preguntan, ¿tiene que ser así o no? Gato. ¿Y ahora cuál es el concepto matemático? infinito. Dime un concepto matemático. ¿Cuál? El infinito. ¿Cuál, Gabriela? El El infinito. Pero ¿qué infinito. parte, tienes que fijarte en qué parte del infinito? ¿Qué Am, cosa te interesa del infinito? Porque el infinito se puede hacer muchas cosas. ¿Qué idea del ah, infinito te interesa? que haya diferentes tamaños de El infinitos, por infinito, por ejemplo. ejemplo, puede ser que haya diferentes tamaños de infinito, ¿no? Pues puedes tener, Ajá. tienes ahora que hay diferentes tamaños. Esto quien no lo sepa, están los infinitos numerables y no numerables, ¿no? Entonces tú imagínate que puedes tener, inventarte un gato no numerable y un gato numerable, ¿no? Y puedes crear un gato que a lo mejor solo está hecho con partes pequeñas que le ves y le puedes ver a través, porque es solamente numerable, solo tiene unos puntos. Y luego tienes un gato que es denso, que es numerable. Entonces, pues ya has creado una criatura fantástica que no es ni griega ni esa. Tienes un gato poroso ahí que le ves y otro que no, y son diferentes y se compran en tiendas diferentes porque el no numerable será más caro. El numerable será más caro que el numerable, ¿no? ¿Entiendes? Y ya Eso has me creado un encantó, concepto. gracias. ¿Vale? Más ideas, venga. No, por ejemplo, yo tengo aquí, Mirta ha hecho muy bien los deberes, ¿no? Y, no, sí, y ha hecho que el número imaginario, raíz cuadrada de menos uno es imaginario, y ha hecho un teléfono fijo. Entonces, teléfono fijo imaginario. ¿Qué es eso? Es un teléfono fijo, claro, hay que ver la propiedad. El número imaginario es un número que nos inventamos, pero cuando le vas al cuadrado da menos uno. Entonces, ¿qué será un teléfono? Que cuando llamas a lo mejor dos veces, de repente te conecta en la planta de abajo, porque es menos uno. Alguna cosa así fantástica, ¿no? Por Podemos imaginar. el mismo Dime, armario, ¿no? Del que hablabas al principio, ¿no? el El armario armario imaginario es un de... El armario que tienes y el 5 a la cero igual a uno, ¿no? Sí, Es un sí, sí. armario en el que tiene 5 ganchos, pero cada vez que cuelgas algo se convierte en un trapo viejo, ¿no? Exacto, pues ya tienes ahí una criatura en No, un no- único no trapo importa, viejo, ¿no? no importa en cuál gancho lo cuelgues, toda la ropa que cuelgues en Claro, tus 5 ganchos te convierten en un trapo viejo, ¿no? Que es el uno. sí, 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 sí. Por ejemplo, Bruno, pero quiero ver vuestros ejemplos. Javier, creo que ha desconectado eso. ¿Qué objeto animal? Vamos a poner un objeto. ¿Qué objeto tenéis por ahí? ¿O qué lugar? O algo así. Javier, Aquí o quien estoy sea. pensando. Un objeto Nada, un matemático. lugar. Ah, una nave Dime un lugar. espacial. Una nave espacial. Una nave espacial. Vamos a poner un avión para que sean lugares cotidianos. Un avión, ¿vale? Dime un avión. Dime un concepto matemático que te llame la atención. La no orientabilidad. No ser un La espacio no no orientabilidad. orientable. Vale, no orientabilidad, para quien no lo sepa, es que son cosas que de alguna forma, la cinta de Moebius, bueno, de alguna forma, si tú la sigues, de alguna forma llegas invertido, llegas dado la vuelta. Pues podría ser un avión no orientable, es decir, que tú entras y vas avanzando y cuando vuelves llegas invertido, es decir, tú vas, por ejemplo, al servicio y cuando sales del servicio y vuelves a tu asiento, llegas girado y tu mano derecha pasa a ser tu mano izquierda y tu mano izquierda pasa a ser tu derecha porque lo has cambiado todo y lo has puesto patas arriba. ¿Te gusta tu avión volador no orientable? Esto es una Ya- idea, eso es una idea, pero podéis seguir pensando, decir, bueno, ¿o cómo sería un avión no orientable? A lo mejor no me interesa que sea por dentro, pero por fuera, ¿no? A lo mejor ¿cómo volaría? A lo mejor volaría girando, pensad en cosas así y ir trabajando esas ideas. Eh, em,
Bueno, pues hasta aquí más o menos. Yo espero que. La idea es que no tenéis que pensar tanto. Es un juego de dejar volar la imaginación, pero teniendo en cuenta. Eso, por ejemplo, tiene aquí Mirta una cosa muy divertida: cero por infinito es una indeterminación, ¿no? Y aquí luego dice de objeto muñecas rusas. Pues, ¿cómo que sería esto cero por infinito? Una muñeca rosa. Bueno, una muñeca rosa me está diciendo Mirta. Pues, bueno, pero puede ser rusa, ¿no? Pero una muñeca rosa, pero cero por infinito, que es una indeterminación. Pues claro, a lo mejor una muñeca que es inmensamente grande y otra muy infinitamente pequeña, y cuando las juntas, ¿no? O que están hechas a la mitad, tal, ¿no? Y cuando las juntas no sabes lo que te da, es que las juntas te da algo diferente, creas algo diferente, ¿no? Porque está indeterminado cualquier cosa. Se puede ir jugando con esas ideas y esto luego lo pones en un cuento y permite contar historias. Tengo que decir quiero señalar, quiero leer para que veáis cómo no hace falta que el concepto matemático sea muy complicado, y con esto ya termino, sino hay una página web donde los chavales, niños, escriben microcuentos, ¿no? Inspirados en matemáticas, ¿no? Y fijaros cómo crean, ellos tienen mucha imaginación, y voy a leer uno o dos, ¿no? Y luego os digo la página web y podéis ver, y esto es algo, y creo que hay concursos y tal. Espera, que no veo un pimiento si no cierro esto. Amigos con rarezas. El número uno no tenía amigos, nunca los echó en falta, pero por culpa de su egoísmo nunca pudo disfrutar de la amistad. Se creía mejor porque no era primo ni compuesto, porque era divisor de todos y porque siempre era el primero. Era feliz consigo mismo, pero no con los demás. Un día se acercó al cero y dijo: a mí también me desprecian por no ser nada, por ser cero. ¿Tienes amigos?, preguntó. Ni tengo ni quiero, respondió. ¿Quieres caramelos? Finalmente se hicieron amigos y fueron felices, pero no comieron perices, comieron caramelos. Y esto lo ha escrito Julia Lerner, que creo que es de primero de la ESO, ¿no? Y este de galaxia de números, ¿no? Érase una vez y se inventa un mundo entero, un planeta llamado Potenciasland. En él vivían los números matemáticos en países como múltiplos land o divisores land. Sus habitantes eran números primos y compuestos. Por la noche solían salir a bailar con sus familiares. Por ejemplo, la familia compuesta de 6 salía con sus hijos el 3 y el 2. También viajaban a la ciudad subterránea de los números negativos y participaban en juegos como la criba de Erastones, ¿no? Esto es una broma muy. Los números no paraban de crecer, cada vez había más múltiplos, así que decidieron construir un cohete para conquistar otros planetas y seguir creciendo, siendo infinitos, ¿no? Sergio Cilla, esta es la página web de Microrelatos Matemáticos en la línea 54. Pues esto es todo y espero vuestros comentarios, vuestras ideas, lo que queráis. Y espero que esto además sirve tanto para cuestiones educativas, sirve también para cuando vais con los amigos: oye, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces en tus matemáticas? Muchos no podéis responder, pues dices, bueno, pues voy a contarte una historia. ¿Yo qué hago? Pues hago grupos de cosas. ¿Esto qué sería? Pues grupos de arte. Pues esto lo interesante, y cuentas algo interesante en una historia. Imagínate que el mundo, entras en una casa, está embrujada, lo que sea. Vosotros diréis que dudas, preguntas, comentarios, críticas, destructivas, constructivas, da igual. Eh, muchas gracias, José Manuel, por esta charla. Ha sido muy interesante escucharte. Tenemos algunos comentarios, sobre todo hay felicitaciones. Lo que estoy viendo es que tienes felicitaciones, saludos desde Guatemala, desde aquí Ah, de México. a ver, Eh, ¿dónde está? es una pregunta. Así como se ha expuesto el uso A de la ver, geometría, ¿qué puede ah, comentar de aplicaciones en la lógica proposicional, la teoría de conjuntos? Entiendo que esa es la pregunta. a ver, voy a ver un momentín que voy a leer un poco ta, 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 ta. Hola, me voy a. Ta, 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 Sí, Momo también tiene cosas matemáticas, voy a comentar un poco eso. Momo tiene cosas matemáticas, os lo recomiendo también. Michael Ende sabía de matemáticas. ¿Y dónde está el comentario de la lógica proposicional? Te lo leí No. de Facebook. Ah, Entonces, vale, ¿qué tiene? Cuéntamelo, dime, es que, otra vez, ¿qué sí, tengo de la lógica proposicional? Lo acabo de poner en el chat. Ah, muy bien, gracias, gracias, porque así como el uso de la geometría, ¿qué puede comentar de aplicaciones de la lógica proposicional, teoría de conjuntos? Vale, realmente cualquier concepto matemático sirve. Es decir, perdón, Lewis Carroll lo usaba, por ejemplo, para crear. En este mundo todo el mundo dice la verdad, en este mundo todo el mundo miente, ¿no? Pero, por ejemplo, en la lógica proposicional podríamos jugar con los para todos y los existes, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos tener, por ejemplo,
una muñeca que sea, no sé, una muñeca que sea y disyuntivo, ¿no? O conjuntivo, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, en la lógica o la lógica proposicional, sí. Por ejemplo, P y Q, ¿no? Entonces, la I, la unión es una muñeca, por ejemplo, por coger el ejemplo de Mirta, que está aquí, una muñeca. ¿Y qué hace esa muñeca? Que cuando coge algo que lo pone a la izquierda y otra cosa que lo pone a la derecha, pues hace que las dos cosas se conviertan en auténticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, puedes poner un papel decir, por poner ideas. Realmente las ideas simplemente es dejar volar la imaginación. No conozco muchos, salvo a Lewis Carroll, que hayan utilizado la lógica proposicional para construir relatos fantásticos, como yo digo. Sí que se ha usado a lo mejor la lógica como problemas, ¿no? Lewis Carroll normalmente lo utilizaba para construir problemas lógicos en las aventuras que vivían los personajes. Pues uno miente, otro dice la verdad. ¿Cómo solucionas eso? Y tienes que hacer lógica, etcétera. Pero se puede construir cualquier idea inspirándote, sabiendo un poco qué es lo que nos sorprende de la lógica, qué es lo que nos maravilla. Eso, quizá lo más interesante sea el teorema de Gödel, ¿no? Que hay cosas que son verdad, pero nunca podremos, no pueden ser demostradas. Pues esa idea puede servir para crear cuentos. Y creo que hay algunos cuentos, para que no los tengo ahí, que creo que están en un libro de un español, pero no estoy seguro, no quiero arriesgarme, que hace cuentos sobre el teorema de Gödel, ¿no? Que dice eso, que hay, y hace cuentos fantásticos. Así que sí, hay muchas ideas y prácticamente cualquier concepto matemático, aquí he hecho la geometría porque se ve, pero se puede hacer con el álgebra, se puede hacer con cualquier idea si entendemos la propiedad. ¿No? Por ejemplo, lo que he dicho conmutativo, los perros van desordenados, pero cuando llegan entran orden igual en el orden en el que estén, ¿no? Y ya está, y esa idea hace unas criaturas fantásticas, ¿no? Más, más preguntillas, comentarios, Darío. Creo que bueno, yo estaba pensando que sobre teoría de conjuntos, bueno, hay esta novela que recientemente estuvo medio de moda aquí en México, Conjunto Vacío de, ay, ¿cómo se llama? Verónica Gerber. No sé si, Ajá. no sé si lo Pues no la conoces. conozco, porque Yo debo no lo he decir que leído, como pero estoy las personas que lo leían como que sí me hablaban de que había como ciertos conceptos de teoría de conjuntos, pero bueno, ya, no sé si se claro, recomienda o la no. cuestión es que como estoy muy centrado en mi tesis en cuentos, no leo novelas, no tengo tiempo para leer novela ni leer casi nada que no sea cuento. Entonces muchas veces las novelas se me pasan de largo, pero sí, pero probablemente, es decir, probablemente se puede hacer y sobre todo lo que animo no solo a leer, a buscar, a daros un catálogo para que leáis vosotros, eh, de En busca de Clinton, de Volpi, ¿vale? Sí, y bueno, ahí está un libro maravilloso que es Gödel, Bach, no me acuerdo cómo era, Gödel, Escher y Bach, ¿no? Que ese es más de divulgación, pero donde se hacen reflexiones y está luego también el teorema del loro, ¿no? Hay muchos libros así interesantes que hablan de matemáticas, que juegan con las matemáticas y catálogo hay, ¿no? Yo lo que intentaba sobre todo es eso, estimularos para que vosotros seáis los que construyáis esas historias, si no escribir un cuento y sentarte a escribir un cuento como Borges, que solo hace muy poco, pero sí que aprendáis a crear entre la obra de Beckett y Gödel, eso sí que no lo sabía. Eh, el En- diablo, ah, el diablo en una botella, sí, sí, sí. También es un libro muy bonito, dice María Cumplido. Sí, sí, que se juega con conceptos matemáticos y sí, sí. Y habla de las matemáticas desde el punto de vista de las historias matemáticas, eso. Sí, sí. Hay muchísimo, muchísimo. Voy a ver si hago una recopilación. Yo me he centrado mucho en cuentos fantásticos como más serios, pero hay muchísimas formas de, sobre todo para la educación, para explicar a los niños o motivar a los niños, también como puerta de entrada o también pues eso, muchos matemáticos, por ejemplo, el astrónomo que escribía el cuento ese que dije de Moebius, era un astrónomo, o sea que... ¿Más alguna con...? sí, hay un par más de preguntas aquí en Facebook. Nos preguntan primero porque si puedes volver a poner el enlace a los cuentos con matemáticas que pusiste hace un momento. El de los relatos este de línea 54? Eh, ¿Este? pues no sé ¿O, si. o el de fantasía? Bueno, cualquiera de los dos. Si los enlaces que tengas Bueno, a la mano. fantasía no tengo el enlace, pero si ponéis fantasía y ponéis el autor, ¿no? Lo encontráis, porque no...
Vamos, si no lo vuelvo a resubir yo, porque eso... eh, compartir pantalla, un momentín, pa. ah, no, presentación, ver presentación. El enlace es el libro el de fantasía de Clifton Fadiman, que está online. No tengo el enlace, pero si ponéis fantasía Clifton Fadiman, yo estoy casi seguro que lo vais a encontrar. Y el otro es el de línea, ponéis línea 54 relatos, microrelatos fantásticos, matemáticos en línea, y van a encontrar eso. Son niños escribiendo y es muy divertido. Ok. Espera, que no lo estoy Eh, compartiendo. Pienso que lo estoy compartiendo, pero me estoy liando. Está aquí. Aquí está. ¿Vale? una pregunta más. Preguntan acerca de metodologías para la escritura de cuentos. ¿No? ¿Sí? Dice que la que mencionas hace unos momentos para incitar a adolescentes apáticos a la lectura. ¿Cómo? Para metodología, Lo que que yo qué entiendo es les que te recomiendo. preguntan acerca de algunas otras metodologías para escritura. Escritura. Para Ajá. escribir cuentos Ya fantásticos, lo ¿sí? puse en el Para- chat. como la mencionada. Bueno, mm, para incitar, bueno, recomiendo que leáis el libro Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari. Es decir, yo podía decir muchas metodologías para adolescentes, pero Gianni Rodari tiene un libro prácticamente dedicado a eso. Él se dedicó toda su vida a incitar a la escritura a adolescentes y a chavales y a que escribieran. Y entre ellos escribían cosas fantásticas, ¿no? Y una de ellas fue el binomio fantástico, que es lo que es, eso, pones una lista y se ponen a escribir. Si queremos además que escriban adolescentes y tal, la cuestión, sí. Perdón. Ah, vale, que está oyéndome. Sí, si queremos que, por ejemplo, para incitar a adolescentes técnicas, suele funcionar muy bien que para construir algo fantástico, ¿no? Una de las cosas es muchas veces que se fijen en su mundo cotidiano y que también vean, por ejemplo, las matemáticas, también funciona con la ciencia, la física, y que vean cómo cambiaría su mundo cotidiano si un elemento fuera alterado. Simplemente es eso, ¿no? Eso funciona muy bien con la física, pero funciona también con las matemáticas. Y dicen, bueno, ¿cómo sería mi mundo, mi vida cotidiana, si de repente, y así también les hace pensar en matemáticas, viviésemos en un espacio de dos dimensiones? ¿No? ¿Cómo quedaría con los amigos? Y eso ya les va a estimular a escribir y a preguntarles y que escriban eso, que escriban su vida cotidiana, pero alterando una idea, ¿no? Es decir, ¿cómo ligarían? Sobre todo si les dices de ligar, los adolescentes se van a interesar mucho, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo ligarían en un espacio de dos dimensiones? ¿Cómo sería el contacto? ¿Cómo sería el llamar a alguien? Y eso les va a estimular de, bueno, si tengo dos dimensiones, hay cosas que no puedo hacer y hay cosas que puedo hacer. ¿Qué es lo que verías de la otra persona? ¿No? Es decir, ¿qué es lo qué sería, ¿no? ¿Cómo sería la moda? ¿No? Y todas esas cosas puede servir para que la gente vean en su mundo cotidiano cómo se puede alterar ese mundo para construir otro mundo diferente. ¿Ya no hay más Bueno, preguntas? creo que son todas las preguntas que tenemos en Facebook. Entonces, vamos a cerrar la transmisión en Facebook y ahorita podemos platicar un momento más. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que participaron en el chat. Los invitamos a nuestra próxima sesión. La última de este semestre, no, perdón, la penúltima será dentro de 15 días, el martes 19 de noviembre. La expositora será Lucía López de Medrano con la charla Artemat, Matemáticas en Proyectos Socioculturales. Entonces, pues los esperamos dentro de 15 días, de regreso al horario habitual de las 10 de la mañana, como en todas las demás sesiones, y pues esperamos verlos en 2 semanas. Hasta la próxima.